Nuevo podcast, nueva chapa y a mí, bueno, me encantaría hablar de un tema que creo que todo el mundo tiene en parte un poquito de esto, de ser friki. Hombre, yo creo que todo el mundo es friki de algo y quien no es friki de algo tiene un problema porque significa que al final, pues, que ser friki, ¿no? Que te apasiona algo con mucha vehemencia, ¿no? Y con mucha intensidad y evidentemente creo que en la vida no podemos ser, bueno, pues, pa- digamos, vivir sin tener una pasión por algo es un poco triste, ¿no? Yo creo que todos los que nos gusta un poco la política, la comunicación política, somos frikis. No se puede ser apasionado de algo sin ser friki. Yo sí creo que el mundo de la política o te gusta mucho, Es una mucho, burbuja. mucho, es decir, o eres muy friki de la política y te apasiona la política, o directamente no sobrevives. No sobrevives en tanto en cuanto que dices, esto no es para mí, necesito salir de esto, porque al final, pues aquí lo sabemos y evidentemente como mucha gente que nos escucha y mucha gente que se dedica al mundo al mundo de la política lo sabe, es una vorágine de Te tiempos, arrastra. ansiedad y de todo que o te gusta mucho, 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 o evidentemente es insufrible. Pero tienes algo que dirías, mira, sí, he hecho una cosa que solo alguien que sea muy, 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 muy friki de la política podría hacer. Dedicarme a esto. Vamos a montar una empresa de esto. Bueno, pero tú también eres muy de comprar trastitos, de ir a sitios como muy Sí, de referencias históricas. sí, no, a ver, evidentemente esa, no sé, tener cartelería antigua, ¿no? Ujú. A nivel política, no sé, por ejemplo, esa camiseta, bueno, luego hablamos de merchandising, ¿vale? Esa camiseta, Está yo, chula. cámara, realmente es es del equipo realmente es merchandising deportivo o de fútbol, porque es un club alemán, el San Pauli, pero que al final es un club que tiene pues unas raíces muy vinculadas, ¿no? Con la lucha política y un club pues, muy significado políticamente y pues bueno, se podría considerar que también es merchandising político por el tipo de club que es. Que de hecho, o sea, lo que más me gusta de ser friki, y este es el caso, por eso me he puesto hoy esa camiseta, es que ya no es que yo vaya a sitios Ujú. y me compre cosas frikis de Que política, también. que también, sino que haya gente que vaya a sitios y el souvenir que me traiga sean cosas vinculadas con la política. Me parece es algo increíble. De hecho, o sea, esa camiseta me la trajeron mis padres de Hamburgo, que es de donde es el San Pauli. Pero vamos a que también mi hermano estuvo en Colombia, también trajo una camiseta pues de un activista eh, local de allí. Y la verdad que es algo que también, que es algo guay, ¿no? O sea, que tu friquismo te defina como persona y que las personas de tu alrededor, ¿no? Que te conocen, te asocien con eso, es algo bonito también. Sí, totalmente. Yo creo que hay dos escenarios. Una primera parte donde los partidos políticos crean ese propio merchandising, sino crean un poco, se apropian, ¿no? De todos estos, pues eso, objetos, puntos de interés, ¿no? Que se potencia. Y luego otro escenario donde personas ajenas crean este contenido. Yo ahora me estoy acordando, por ejemplo, yo me compré el juego de cartas de Mariano Rajoy, que Luis, que claro, eso no lo hizo el Partido Popular, lo hizo alguien anónimo, pero también es una publicidad para ellos y evidentemente es muy de nicho. Pero también le ha beneficiado, ¿no? En este caso al partido, un poco a crear marca, que a veces hablamos mucho de la marca personal. No, totalmente. Al final, el tema del merchandising es un mundo, bueno, que aquí Ujú. nos encanta. Trastos y trastitos. Que, vamos, entramos a webs de merchandising y nos podríamos tirar toda la mañana comentando. Hay auténticas joyas. Bueno, estuvimos Ujú. viendo hace poco. Hay auténticas joyas a tener, no sé, o sea, un cojín con la cara de Trump con el peluchito este, o un llavero de Trump y Elon Musk simulando a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en Titanic. Son cosas muy frikis que están disponibles en internet. Si alguien tiene interés, que le pasamos los enlaces de un par de páginas que son Muy buenas, ¿eh? la hostia, la verdad. Y es verdad que, bueno, pues es verdad que aquí en España, como el merchandising oficialista, ¿no? Por así decirlo, no está tan desarrollado como, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí que hemos visto, por ejemplo, en las últimas campañas, por ejemplo, con todo el tema de Perro Sánchez Sí, y el es robo y más tal, pop, ¿eh? como que el Partido Socialista sí que intentó en la última campaña electoral
pues sacarle ese rédito, ¿no? Que hasta cierto punto, pues bueno, para ser España podemos Lo considerar, he innovado un poco, ¿no? que le funcionó, ¿no? Con todo el tema principalmente de Pedro Sánchez y tal, pero evidentemente si vamos a la cuna, ¿no? Del merchandising político, de la comunicación política en general, es Estados Unidos. Al final solo tienes que entrar en la página web de Donald Trump o de Bernie Sanders también, que tiene un merchandising muy chulo también. Vemos que ya no es solo una forma de financiarse, porque al final, o sea, realmente en el caso de Estados Unidos, Sí, Kamala y Sabrat, ¿no? Que las camisetas estas, que al Sí. final ganan mucha pasta también vendiendo merchandising. en Estados Unidos al final es una forma de financiación que tienen los partidos políticos. De hecho, algo curioso que descubrí hace poco es que solo puedes comprar merchandising político a través de los canales oficiales si eres ciudadano americano, porque si no es el tema de la donación, no la puedes justificar el partido. Entonces, Sí, el tema de la financiación de los partidos es que no funciona igual. claro, y no se puede hacer. Pero más allá de eso, algo que también es interesante es ver cómo esos partidos, como por ejemplo en el caso de Trump, que ya creo que es su propio partido en sí mismo, cómo también lo utilizan para lanzar mensajes políticos, como por ejemplo cuando se comercializó la gorra de Trump 2028 con el supuesto, ¿no? Sí, que no se podía revalidar, ¿no? Como la intención que tiene Trump de revalidar un tercer mandato, algo que la Constitución americana no lo permite. Y bueno, pues fue su hijo Eric, si no me equivoco, que subió una foto a redes sociales con la gorra de Donald Trump 2028 y a los segundos entrabas y ya estaba en la página web de merchandising al módico precio de 50 euros la gorra. Sí, yo creo que al final todas estas partes, ¿no? O sea, al final se utiliza también para hacer campaña, contracampaña, ¿no? Como campaña negativa, contracampaña. Me estoy acordando de Sumar en las elecciones que popularizó todo el merchandising de la Fasionaria, ¿no? Que venía de ese apodo de Jiménez Los Santos. Pues bueno, lo utilizamos, o Pedro Sánchez, lo utilizamos a nuestro favor, creamos marca y lo lanzamos. Y creo que tuvo aceptación, más que si hubieran vendido, por ejemplo, pegatinas solo de Sí. Sumar. Creo que son tipos de contenido que no solo es para el mundo friki, porque al final es muy de nicho, sino que también pues, puede conquistar a un público que quizás no está tan afianzado, tan cerca de, pues eso, un poco de nuestra burbuja, ¿no? Ese apodo es bueno, ¿eh? Es bueno. Hay que reconocer que Perico Jiménez Los Santos, otra cosa no, pero poner apodos a la gente es bastante gracioso. Sí, no, totalmente. Lo que comentas al final, evidentemente, no es lo mismo. Porque aparte de los diseños que hacían, pues eran diseños Era más pop, eran diferentes. muy pop, muy diferentes, así rollo cómic y tal, que estaban chulos, pues evidentemente entiendo que la gente o cualquier persona sea más proclive a llevar una camiseta así que llevar una camiseta en ese caso, Solo del logo. que el logo del como a Sumar. Al final, evidentemente las dos cosas se vinculan políticamente, pero la manera con la que de la manera en la que te vinculan ambos tipos de prenda es completamente distinto. Y teniendo en cuenta que pues aquí en España esa vinculación política directa aún no es tan tan común, ¿no? Por así decirlo, como son en otros países, evidentemente pues son pasos que hay que ir dando, ¿no? Como cultura política en España, y creo que estas cosas ayudan, ¿no? A que esa cultura política, o sea, todo lo que es la popularización, ¿no? De la cultura política, la que conocemos como cultura pop, creo que siempre ayuda a que nuestro comportamiento político en ese aspecto evolucione a cómo evoluciona, por ejemplo, ya no solo en Estados Unidos, sino también, por ejemplo, en diferentes países de Latinoamérica o en Reino Unido, por ejemplo, o en Francia también, que también, quieras o no, están un poco más avanzados. Sí, es diferente, o sea, al final son diferentes, ¿no? Se enfocan en otros puntos y aquí a lo mejor no tanto. Yo creo que lo que más raro he visto ha sido las pasadas elecciones autonómicas. El Partido Popular regalaba aceite, en plan, como vasitos pequeños de aceite. Claro, hay que entender el contexto en el que estábamos, ¿no? Donde con todo el tema de la guerra de Ucrania, el aceite pues era muy caro y ellos regalaban aceite. Eso es casi comprar votos, el precio que estaba el aceite en las últimas elecciones. A ver, era una era mini. No te da Pero ahora- a mí me llamó la atención. Es verdad que luego era un poco pringue, porque a mí se me rompió, se me manchó el bolso. Pero me pareció bastante curioso, ¿no? También es una reivindicación política. O sea, no solo puede ser para hacer contracampaña, sino también apuesto por la industria del aceite. O sea, es como una declaración de intenciones, ¿no? Sí, no, es un mensaje político totalmente. No, la verdad que si analizamos el merchandising político que hacen
los partidos y hacemos un análisis a lo largo de los últimos años, es para tener en cuenta. Hubo una época, de hace muchos años, cuando tú eras muy joven, muy La joven, comunión. o antes, que la moda, ¿no? Lo habitual era regalar mecheros. Sí, sí, también tengo alguno ahí guardado porque pasa. Mecheros de partidos políticos que dices. Bueno, o sea, ¿por qué un mechero? Ah, bueno. Y nada, o sea, pues yo qué sé también, no sé, caramelos. Caramelos también me parece algo como que yo entiendo que los hagan, ¿no? Pues haces diferentes actos pues, para que vengan niños, se los lleven, pero me parece un poco... Los capuchinos, o sea, Sí, no entiendo un poco qué pintan los caramelos, pero es verdad que al final habría que ajustar muy bien ese merchandising pues, a reivindicaciones políticas, hacer Sí. contracampaña, porque todo comunica. Sí, también algo que se ha puesto muy de moda desde hace ya unos años, que también ahí sí que lo entiendo, porque más allá del merchandising en sí, es una cuestión identitaria, ¿no? De reconocimiento visual, son las pulseritas, ¿no? Sí. Al final, pues, pulseritas de... Hombre, las pulseras de Vox No. de España, yo he visto mucha gente que las ha comprado, ¿eh? Sí, sí. Y ves por la calle, o sea, si haces una mirada crítica, ¿no? Sí. Analítica, te das cuenta que mucha gente ha comprado. No sé si han comprado tantos como ¿O se ha repartido? se supone que han declarado en el colectivo. Explicándolos. Pero no, sí, no. Y aparte es interesante porque, por ejemplo, bueno, mi amigo Xavi PTV siempre me trae, él es también muy friki de esto y también pues muchas veces pues me trae algún detalle y tal. Y me ha traído pues varias pulseras, ¿no? Pues, de sitios en los que él ha estado trabajando y demás. Y es curioso porque al final, cómo es la pulsera dice mucho. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo que si aparece en la pulsera la bandera de España o no, o los colores de la comunidad autónoma o no, o los colores de la ciudad o no. Entonces, evidentemente, pues eso, conjuntamente con el eslogan, ¿no? O las palabras que ponga, también dice mucho Sí. de lo que tú quieres, ¿no? Transmitir y que lo que la gente, cuando ve a alguien con esa pulsera puesta, pues quiera pensar, ¿no? Sí. De esto. Totalmente. Yo creo que además la frase esta de es chaquetero no, se ha cambiado de chaqueta, no, ahora no es eso, ahora se ha cambiado de pulsera, porque es que de momento, si te das cuenta, luego esa metáfora yo creo que se tendría que dirigir. Pero cambiando un poco, dejando un poco el merchandising al lado, sí que creo que al final todo el mundo somos... Y las tote bags, ¿eh? Bueno, yo soy muy fantástica. Sí, pero que son carísimas. Yo la verdad que... Sí, son caras. Sí. Pero hubo como... O sea, llevamos... Sí, como un par de elecciones que es el regalo estrella. Pero ya te digo, o sea, no sé... Yo tengo un montón de campaña. De campaña, sí. Como iba por la calle y como veían que me paraban cualquiera, porque me gustaba ver lo que hacían, ¿no? Tengo un montón de tote bags. Es como unas instituciones que muchas veces para campañas y tal, ¿qué hacemos? Pues tote bags. Que es útil, la verdad, porque luego la gente pues, Para lo hace comprar. y demás, voy a comprar, lo que sea, pero son caras. No, Ahí se mete el poderío. no es una bolsa de plástico, eso está claro. Pero bueno, al final, pues también, pues la típica frase, ¿no? De las tote bags también tiene todo comunica y al final es algo que si ya por la calle, pues claro. Pero más allá del merchandising, no sé, un poco volviendo ¿Cuál dirías que es digamos, la pieza de merchandising que... Estrella. ¿Tu preferida? Uf, yo creo que es muy complicado. A mí las tote bags es que me gustan. Las tote bags te gustan, ¿no? Pero no sé. Yo creo que, por ejemplo, los bolis están muy trillados, pero también creo que es lo que más se utiliza. Hombre, aquí tenemos una buena colección. Aquí tenemos muchos, pero si tuviera que elegir, no lo sé, he visto muchos. Abanicos también me gustan. Abanicos. Sí. Yo creo que... O sea, algo que... Es decir... No, depende cuando sea campaña. Si es en verano, pues un abanico está muy bien. Si es en enero, no. Yo creo que no porque sean mis favoritos, pero algo que siempre me ha llamado la atención y me ha parecido bastante paradigmático, sobre todo por la imagen que mucha gente tiene de los políticos, ¿no? O las ideas preconcebidas, es que regalen condones. Ya, eso, bueno, también... Que es en plan, no sé, hay gente que dice, pues, no sé, me parece... Curioso, peculiar. Sí. Y que al final, pues eso, o sea, que hay... Pues eso, la gente, no sé, una idea, ¿no? De los políticos, que no, pues eso. Nunca lo puedo ver, o sea, no sé. Puedo entender que si al final, a nivel institucional, si es una campaña contra el SIDA, pues hagas un rebate de condones. Yo la verdad es que eso no lo acabo de ver. Pero en una campaña electoral regalar condones, pues... Pero hay merchandising de derechas y merchandising de izquierdas, ¿crees? Es una buena pregunta. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que a veces está sesgado. No imaginaría, por ejemplo, regalar aceite a Sumar.
Porque detrás de estos merchandising al final también hay pues, una ideología, una declaración de intenciones, ¿no? Entonces yo creo que a la hora de seleccionar, o sea, no veo regalando condones al Partido Popular. Habría que verlo. Igual alguien... No, o sea, me parece un razonamiento... O sea, yo tampoco... A ver, En la selección priori- estratégica de ese merchandising pasa por unos no, claro, valores. sí, no. Sí. Nunca había planteado eso. Evidentemente... Genérico, ¿no? Por ejemplo, un abanico No, creo que lo puede regalar sí, cualquiera, o pero un boli o... o un boli o un caramelo, Ah. ¿vale? Pero creo que sí que hay determinado merchandising que al final tú transmites unos valores con eso que estás... No. O un globo también. Los globos suelen se reparten mucho. Sí, pero eso, no sé, es un poco incómodo, o sea, no sé, Claro. no entiendo más que para los niños, ¿sí? Luego el globo acaba en el suelo, cuando los he visto o volando. O volando. Un poco... Pero bueno, al final, es lo que te digo, hay a lo mejor hay algunas que sí, en su mayoría son genéricos, ¿no? Pero no veo regalar. No. Luego Más Madrid, por ejemplo, también ha innovado mucho en tema de merchandising. Y luego, no, o sea, hablamos hace poco el pastillero que regaló Obama con el tema de la promoción del Obamacare, o sea, esa declaración de intenciones de apoyo de la sanidad De hecho, nosotros... pública, pues Sí. no lo iba a regalar el partido. De hecho, nosotros hemos tenido clientes que han regalado pastilleros para... O sea, pastilleros vacíos, no, estaban rellenos de caramelos como el de Obama, pero sí, serán pastilleros que regalan sobre todo, pues contenían un acto, ¿no? Relacionado con sanidad, con gente mayor y demás. Y podías hacer un repaso de toda la gente, pero yo creo que el más curioso, ¿no? O el más diferente, creo que ha sido el de los pastilleros. Que está bien pensado. Hombre, a veces han regalado plantas, semillas, tal, que plantas. Eso también es peculiar. Esa historia. También. Bueno, a ver, al final, pues no, por hacer metáforas, ¿no? Del proyecto, te regalaron una macetita con unas semillas para que plante las semillas y crezca la planta. Sí. Qué chulo, desde al final metafóricamente es bonito. A mí se me muere la planta, pero no pasa nada. También ahora, bueno, muy de moda las botellas, ¿no? Para llevar agua, las botellas de aluminio y demás. Pues al final todo comunica. Si hay merchandising de derechas o de izquierdas, dependerá un poco también de la declaración de intenciones. Yo creo que es más sobre cosas concretas. Sí, a ver, sí. Yo creo que también el tema de derechas y izquierdas va sobre todo relacionado con el cómo vistes, ¿no? Ese merchandising. Porque evidentemente, pues, cómo lo diseñas también es, digamos que es más diferente aún, ¿no? Porque al final la oferta de merchandising es la que es. Porque al final tiene que ser algo que sea barato, algo que sea... Sí, claro. Y luego también, al final, es lo que decíamos un poco, ¿no? El merchandising este es para los muy cafeteros, pero para los cafeteros también. Y a veces vemos como los políticos, pues eso, introducen su friquismo, ¿no? En el mundo de la política. Yo me acuerdo, hablando de Mariano Rajoy, que siempre lo cojo como referencia porque me hace gracia, salía ahí, ponía sus vídeos haciendo su footing. Andar rápido. Claro, entonces, yo no sé si te recuerdas si algún político que haya tenido como un hobby o haya sido friki de algo y lo haya sabido trasladar a su comunicación. Hombre, yo creo que muchos. Al final, creo que, bueno, es una estrategia, ¿no? Dentro de la comunicación política, que es la humanización de los candidatos políticos, que al final lo que buscan, lo que se pretende, mejor dicho, es mostrar ese lado más personal, ¿no? Más humano, para intentar generar una relación o un vínculo empático con la ciudadanía y decir, o sea, no, es que, por ejemplo, el tema de la música. No, es que, me invento, a Feijóo le gusta exactamente la misma música que yo, pues compartimos algo. Pero al final, quieras o no, sí que hay una cierta vinculación. No sé, yo creo que a nivel de friquismo de políticos, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Es bastante recurrente. El tema de la música también es bastante recurrente. Por ejemplo, un caso bastante curioso fue en 2015 y 2019, con Manuela Carmena, que también era como un hobby que ella tenía bastante vinculado a la imagen, ¿no? O a la marca que se había configurado de ella, pues que le gustaba cocinar, hacer repostería, magdalenas y demás, y evidentemente pues eso le ayudaba, ¿no? A esa imagen como de... Sí, un poco a perfilar, ¿no? Su marca. Imagen, sí. Y pues eso, pues era interesante porque ella, pues su equipo, evidentemente, le hacía fotos o vídeos mientras hacía las magdalenas en casa, y luego en las diferentes reuniones que hacía, pues con periodistas y tal, pues alguna vez llevaba. Entonces, pues me parece que es algo interesante. Yo creo que falta mucho, fíjate, que muestren su lado friki. Creo que es importante porque hablamos de humanizar, ¿no?
al final pues estás una cosa fuera de la política que te ayuda a acercarte. Imagínate que un político es súper friki de las pelis de Almodóvar. Pues oye, sube vídeos analizando esas películas o cualquier otra cosa, porque te va a permitir, pues eso, mostrar un contenido diferente y no solo contenido político y que alternarlo, pero permite conocer también a la persona, porque al final votamos por la persona. O sea, muchas veces, Totalmente. a ver, a nivel nacional no, en clave nacional no tanto, pero en clave sobre todo local se vota a la persona. Sí, no, pues yo sé. A mí, mira, por ejemplo, cosas que se me vienen a la cabeza, Pablo Iglesias, que durante su trayectoria política, y lo sigue haciendo, recomendaba muchas series y películas vinculadas, ¿no? O sea, con temática política y demás. Luego hay un caso también bastante, bueno, que llama la atención, que es aquí de la Comunidad Valenciana, de un exdiputado socialista, que es David Calvo del PSPB, si no me equivoco, que él era arquitecto, Sí. ¿vale? Y todos los viernes hacía como un hilo en Twitter, todos los viernes, no, todos los domingos creo que era, hacía un hilo en Twitter de curiosidades arquitectónicas Sí, lo seguía. de cosas pues, conocidas, ¿no? en la Comunidad Valenciana, y al final pues eso también le sirve, ¿no? Pues, Le posicionaba, ¿no? era friquismo puro y duro, y le posicionaba, y también le servía para que diferentes diferentes medios de comunicación pues hiciesen eco de eso, le entrevistasen y le ayudó a darle cierta visibilidad. Y pues también hay un concejal del Ayuntamiento de Madrid, si no me equivoco, que es urbanista, que también su perfil de Twitter es muy interesante. Es que ahora el nombre se me escapa. Es muy interesante porque también pues explica diferentes curiosidades urbanísticas de la ciudad de Madrid. Muy chulo, la verdad, hace contenido muy, muy, muy chulo, la verdad. Y creo que pues eso al final es un friquismo, eso. Es una persona que evidentemente tienen la suerte de que a nivel profesional se dedican a su pasión. Entonces ese contenido demuestra ya no solo que es una persona que controla de lo que dice, sino que es apasionada de algo, y al final no sé, yo creo que las personas nos gustan, o las personas que somos apasionadas de algo, nos gustan, ¿no? Y nos vinculamos con personas que también son apasionadas de algo, si no, pues no sé, Sí, que se monta nuevo varias. sal, ¿sabes? Totalmente. Yo, por ejemplo, también a veces he tenido la duda de realmente a veces nos muestran cómo son, realmente les gusta eso o simplemente es para meter o posicionar una idea. Y me estoy acordando ahora mismo de la bici de Ribó. A Ribó realmente, por ejemplo, le podía gustar ir en bici o no, no lo sabremos. Pero realmente era su hobby o simplemente era un poco a nivel estratégico para posicionar ese proyecto. Entonces es interesante cómo al final se juntan un poco las dos cosas, intereses personales, de hobbies, etcétera, con proyectos políticos para alinear y posicionar un proyecto, ¿no? Sí, no, totalmente. A ver, me parecería loco. Arriba, imaginas que A lo mejor le gustaba más ir andando, te quiero decir. le enseñaran a montar en bici antes de la campaña. No, no creo. No, a ver, pero es interesante también. O sea, lo que dices, yo creo que es la clave, ¿no? De esa fase de la humanización, ¿no? De esa estrategia de comunicación de un político, que evidentemente sean cosas que estén vinculadas, ¿no? Con su ideología, ¿no? Con su proyecto político, con su proyecto de vida. Porque también creo que es muy complicado tener un proyecto político que difiera mucho de tu proyecto de vida. Yo también lo pienso. Creo que la coherencia, ¿no? Es algo fundamental, y lo hemos hablado muchas veces aquí. La coherencia es algo fundamental en política, y creo que cualquier político tiene que ser consecuente a nivel de proyecto político y proyecto de vida. Imagínate, yo qué sé, que yo soy una persona animalista, que Claro. protege el medio ambiente, protege a los animales, estoy en contra del maltrato animal, y luego lanzo proyectos a favor de la tauromaquia. Pues oye, No, normalmente está alineado. Puede haber algunas discrepancias o algunas, claro, un poco más, al final, también no tienes un posicionamiento respecto a un tema, pero normalmente. el tema de los animales es también Bueno, muy recurrente a nivel de humanización y de friquismo y demás. Pero sí, yo creo que es imprescindible que evidentemente eh, tu vida vaya asociada a a la política, ¿no? A tu proyecto político, porque al final la política también es la vida, y es lo que pues, nos guía a todos en nuestro día a día. Totalmente. Pues bueno, yo creo que al final tenemos que seguir viendo un poco cómo se sigue el friquismo desde la política, desde la sociedad y un poco también desde nosotros mismos, ¿eh? Sí, bueno, si alguien está interesado en enviarnos algún merchandising o cosas frikis de la política para nuestro backstage, os damos la dirección, que me contacte con nosotros y os damos la dirección. Todo será bien recibido, no tiramos nada. Bueno, Nos despedimos ya.
hasta el próximo podcast y aquí seguiremos, Muy del bien. Backstage. Muy bien, hasta la próxima. Backstage Político, un podcast de La Base.